El presidente, ambicioso, quería tener acceso a más recursos, pero sin que el Fondo Monetario Internacional se diera cuenta. Y toma a Félix Bautista como una persona inescrupulosa y deciden conseguir esos recursos, ese financiamiento. Y deciden obtener ese financiamiento que pasara por debajo del radar del Fondo Monetario Internacional y que lo ejecutase la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, que es donde estaba operando Félix Bautista. Inicialmente, ese dinero, que ascendía en ese momento a 130 millones de dólares, se iba a obtener a través de la emisión de 19 pagarés o notas promisorias, que iban a vencer a partir de enero del año 2007 hasta julio del año 2008. De tal manera que con esos recursos se construirían 11 obras, pero se le iba a decir al Fondo Monetario Internacional que las obras se iban a construir con el presupuesto de la propia Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Es decir, que se iba a tener un presupuesto paralelo. De tal manera que no solamente se estaba violando la Constitución de la República, porque las notas promisorias o pagarés o endeudamiento no iba a ser aprobado por el Congreso Nacional. Dos, se estaba violando la ley de presupuesto, porque se iba a ejecutar paralelamente a lo que es el presupuesto que aprueba el Congreso también. Y tres, se violaba la ley de crédito público, que establece claramente de que todo tipo de deuda tenía que ser aprobada por el Congreso Nacional. De tal manera que se estaba violando todo el marco jurídico, el cual establece los elementos fundamentales que tienen que cumplirse para que se pueda ejecutar un proceso de endeudamiento y luego de aplicación de esa deuda en ya sea gasto corriente o gasto de capital. Todo eso con la autorización del presidente Leonel Fernández, que le había otorgado un poder especial a Félix Bautista para que saliera a colocar esas 19 notas promisorias en los mercados de capitales. Ese poder especial, el 106-06, se firmó en mayo del año 2006. Pues bien, el 15 de diciembre del año 2006, finalmente se venden las notas promisorias. Se venden al Standard Chartered Bank, luego se le transfieren esas notas promisorias al HSBC y luego se le transfiere una parte de las notas promisorias al Royal Bank of Scotland. También el banco UBS suizo también adquiere algunas de esas notas promisorias. El dinero llega en enero y supuestamente se iba a utilizar para financiar, recuerden, 11 obras. En diciembre se hace una modificación a ese contrato, inicialmente firmado el 16 de mayo del año 2006, se modifica y entonces se decide que solamente se van a financiar 5 obras, es decir, que pasa de 11 a 5 obras. Las 5 obras dentro del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué sucedió? Hasta ahí lo que estamos hablando es de violación de la Constitución,
violación de la ley de crédito público y violación del presupuesto, de la ley de presupuesto. Perfecto. Pero ¿qué sucedió en el ínterin? Es decir, ¿qué sucedió entre mayo, cuando se emitieron las notas, y diciembre, cuando se vendieron las notas del año 2006? Félix Bautista, sumamente hábil, inescrupuloso, y yo hago un análisis de su personalidad utilizando algunos hechos históricos de Félix Bautista desde su nacimiento hasta cuando ya se convierte en el hombre de fuerza, de poder dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Dentro de lo que es su personalidad, él crea un mecanismo que le va a permitir no solamente ejecutar fuera de la supervisión del Fondo Monetario Internacional ese dinero, sino que le iba a permitir apropiarse del mismo, es decir, robarse el dinero. Ustedes me dirán, oye, esas son palabras fuertes, ¿te va a demandar? Sí, es probable que él me demande, no hay ningún problema. Aquí vamos a estar con dos posibilidades. Uno, que la justicia sentencie al que se robó el dinero, o que sentencie a quien denunció el robo del dinero. Ya veremos cómo la justicia actúa. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿vamos a tener miedo? Muchas personas tienen miedo en la República Dominicana. Cuando se estaba escribiendo ese libro y algunas personas comenzaron a olerse por donde yo venía, comenzaron a temblar y a preocuparse también, a preocuparse por mí. Yo le dije sencillamente, aquí no se puede tener miedo, porque tener miedo significa que estaríamos enterrando la democracia en la República Dominicana. Y por eso surgió y nació el libro El lado oscuro de la Soldan. Retomando, Félix Bautista crea un mecanismo que le permite robarse gran parte de ese dinero. ¿Cuál es ese mecanismo? Originalmente el proyecto se iba a ejecutar de la siguiente manera. El dinero llegaba a la empresa Sonland. La Sonland le transferiría a las 5 empresas subcontratistas que iban a ejecutar las obras el financiamiento o los recursos. Se lo iba facilitando en la medida que le fueran facilitando las ubicaciones. Es decir, ellas construían, le mandaban su facturita y la Sonland le desembolsaba. No hay problema hasta ahí. Simplemente violación de la Constitución, violación de todo el marco jurídico, pero ahí no hay problema. Se ejecutarían las obras con el financiamiento. Luego, en la medida en que fueran venciendo las notas provisorias a partir de enero del año 2007, pues con el presupuesto de la Oficina de Ingenieros, Supervisor de Obras del Estado, pues se le pagaría a la Sonland y la Sonland le pagaría entonces a los bancos que habían adquirido esas notas provisorias en los mercados de capitales. No hay problema. ¿Qué pasa? Eso era lo que se tenía que ejecutar. Félix Bautista dice, pero vamos a hacerlo diferente. Yo voy a crear una empresa en el medio. Esa empresa en el medio, que se llama Consorcio Hemisferio Imperial, oigan bien el apellido, Imperial, porque Félix Bautista tiene la mentalidad del imperio. Para él, él ha creado un imperio, que ustedes lo han visto en las últimas denuncias que se ha hecho. Explica ese imperio que hemos calculado en alrededor de 183 millones de dólares y que le ha permitido ejecutar proyectos en el extranjero por más de 400 millones de dólares. Esta empresa, Consorcio Hemisferio Imperial, recibiría entonces el financiamiento y esa empresa es la que le facilitaría los recursos a las 5, es decir, que hay una en el medio. Hasta ahí no hay problema, simplemente que alguien en el medio se ganaría una comisión. Perfecto. ¿Mal hecho? Sí. ¿Pero es una corrupción terrible? No, no necesariamente es una hipercorrupción, ¿no? Pero ¿qué pasa? Oigan lo que hace Félix Bautista. Esa corporación Hemisferio Imperial, imagínense lo que es como ese espejo, un doble espejo. Si yo me presento frente a ese espejo, ¿qué se ve? Yo mismo. Ese consorcio Hemisferio Imperial que estaba entre la Sonland y las 5 empresas subcontratistas era como un espejo, pero un espejo de doble cara. De un lado la Sonland se veía a ella misma y veía el espejo, y del otro lado las 5 empresas subcontratistas junto con la Oficina de Ingenieros Supervisor de Obras del Estado se veían entre ellas, pero no veían a la Sonland. Es decir,
que no había contacto entre las 5 subcontratistas y la Sondland, sino únicamente se veían ellas con la OISOE. ¿Por qué funcionaba como un doble espejo? Porque Félix Bautista dijo, bueno, podemos hacer lo siguiente, que la Sondland me desembolse a mí a través del Consorcio Hemisferio Imperial. Consorcio Hemisferio Imperial sifonea el dinero, saca el dinero, no se lo transfiere a las 5 empresas, y las 5 empresas, habría que preguntarse, ¿cómo ejecutan las obras? Pues las obras se iban a ejecutar con el dinero de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, es decir, con el dinero del presupuesto nacional. Él se estaba robando el dinero de la Sondland y al mismo tiempo, con el dinero del presupuesto que recibía la oficina, pues se ejecutaban las obras. Pero ¿qué consecuencias tiene eso? Que el ritmo de ejecución no era tan rápido como el que se estaba previendo. En el libro yo revelo que se debía ejecutar, digamos, el 60, 50, 70%, depende de las obras, y sin embargo lo que se había ejecutado era menos del 20%, porque se estaba ejecutando no con los desembolsos, sino con el dinero del presupuesto. Y eso hacía que la ejecución fuera lenta. ¿Qué sucede? Cuando es necesario comenzar a pagar las notas promisorias, ¿de dónde tenía que salir el dinero? También tenía que salir del presupuesto de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. En consecuencia, una misma obra se estaba pagando 2 veces. Y eso provocó el colapso. Le falló las matemáticas a Félix Bautista. Le falló las matemáticas. ¿Por qué? Porque no tenía suficiente presupuesto para pagar la ejecución de la obra y el vencimiento de las notas promisorias. Y comenzó a colapsar y a atrasarse en el pago de las notas. Y ahí, en agosto, generó esto una deuda atrasada y una confrontación entre algunos de los elementos y protagonistas del caso Sondland. Los banqueros comenzaron a ir a República Dominicana con sus abogados a exigirle a Félix Bautista que se ponga al día. Como no les resolvía, fueron a ver al presidente. Y en varias reuniones, entre reunión y reunión, alguien molesto con los leonelistas, alguien molesto entre los leonelistas nos filtró. Y ahí yo tengo un capítulo entero que se llama Garganta Profunda, utilizando aquel nombre que se le dio en el escándalo Watergate, a quien suministró información también sobre lo que estaban haciendo en ese momento los republicanos, que dio al traste al final, que como consecuencia provocó la caída del presidente Nixon. Porque en los Estados Unidos hay una justicia muy fuerte. En el caso de la República Dominicana nos llega la información en septiembre del año 2007, y ahí es que yo escribo el primer artículo sobre Sondland que sale a la opinión pública, y es Felix Gate. Y comienzo a hablar del endeudamiento ilegal, de que no aparecen los 130 millones de dólares, y efectivamente no aparece porque Félix Bautista se estaba apropiando. Pero en septiembre del año 2007, ahí en ese momento, varios comunicadores comienzan a escribir, entre ellos Juan Bolívar Díaz, y este finalmente escribe un artículo y dice, ¿y dónde están los cuartos? Y hasta ahí llega el tema. No se descubrió nunca dónde estaba el dinero. Luego, un año después, la Suprema Corte de Justicia le saca la castaña del fuego al presidente Leonel Fernández, no se sabe bien por qué, pero le saca las castañas del fuego diciendo que el Partido Revolucionario Dominicano no tenía calidad jurídica para elevar el recurso de inconstitucionalidad a la Suprema. Y por lo tanto, sencillamente se lo enviaba, a pesar de que reconocía que se había violado la Constitución porque la deuda no había sido aprobada por el Congreso, se lo enviaba a quienes sí tienen calidad jurídica. Oigan bien quiénes: el presidente del Senado, Reinaldo Pared, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, en ese momento. Obviamente que ahí querían enterrar el caso, y quedó enterrado. Hoy, Inés Aypún, una extraordinaria periodista española dominicana de Diario Libre, escribe La Sondland revisitada y dice: ya cuando estaba en el olvido, de repente Jaime Ariztí Cuder la agarra y la saca y dice, y contesta algo
que había quedado sin contestar. ¿Dónde están los cuartos? En el... La Florida, la Florida, la Florida, con papá, trabajando junto al sector eterno para triunfar. Hipólito es, Hipólito va, porque esa pela seguro que va